Primero presentarles un poco el título de la ponencia, que se llama La familia europea. Más que de derecho de familia, pensé en este título y tengo que justificarlo, ¿no? Yo no soy sociólogo, pero parece que voy a hablarles de esa realidad social. Y sí, voy a hablarles de esa realidad social. Lo que a veces olvidamos un poco los juristas es que operamos sobre la realidad. Lo que intentamos es, y con el derecho lo que se intenta y se busca es resolver problemas de la realidad. Y a veces utilizamos todas las herramientas jurídicas de interpretación, de aplicación y demás, y nos olvidamos de que, bueno, esas normas están para aplicarlas sobre una realidad y dar respuesta a alguien. Por eso he preferido denominar la ponencia como la familia europea, ver qué problemática es la que plantea la familia europea. En ese sentido, familia europea sería, digamos, una familia estándar que podemos localizar en todos los países, ¿no? Las tendencias, digamos, lo mayoritario, el fenómeno mayoritario en todos los países de la Unión Europea, cómo se nos presenta ese fenómeno de la familia. Y luego, una segunda cuestión es que cuando hablamos de derecho europeo, yo realmente lo que estoy, y últimamente aparece como más clara esa fusión entre lo que serían dos instituciones europeas, las dos instituciones europeas por antonomasia, que sería tanto la Unión Europea como el Consejo de Europa. Cada vez más se produce una recíproca interdependencia de ambas instituciones, un trasvase de principios tanto de la Unión Europea hacia lo que es el Consejo de Europa, expresamente por toda la jurisprudencia que emana el Tribunal de Derechos Humanos Europeo sobre cuestiones relativas a los derechos fundamentales precisamente de los ciudadanos europeos y que incumbe, por supuesto, también a los ciudadanos de la Unión Europea. Lo que vamos a ver un poco ahora es precisamente esa realidad, ¿no? Cómo se presenta la familia, que es lo que podemos encontrar como tendencia en los países de la Unión Europea. Siento no haberles localizado la información en español, pero bueno, básicamente lo que quería enseñarles es que cada vez hay menos matrimonios y más divorcios en el ámbito de la Unión Europea, que por lo que se refiere al matrimonio, se produce un declive en el número de matrimonios que se contraen del 33% en términos absolutos, y que la tasa de divorcios se duplica en todos los países, en la media de países de la Unión Europea. Por lo que se refiere también al fenómeno familiar, hay cada vez más menores, niños que nacen fuera del matrimonio. Eso de fuera del matrimonio significa o bien que nacen en familias que están compuestas por una sola madre, una madre soltera, o bien que surgen o nacen en familias que no están casadas, pero que tienen una convivencia estable. Y ese porcentaje de menores que nacen en esas circunstancias, pues abarca ya el 38% de los menores que nacen en la Unión Europea se produce en estas familias que no son matrimoniales. Y cada vez más los matrimonios que se contraen en la Unión Europea son transnacionales, es decir, no comparten la misma nacionalidad los cónyuges. Un 13% de matrimonios son transnacionales, y también los divorcios son un 13%, implican también esa transnacionalidad. Y también, como dato a tener en cuenta, es que cada vez tenemos más ciudadanos extranjeros o de procedencia extranjera dentro de la comunidad. Esa procedencia extranjera pues implica un 30 millones de personas dentro del ámbito de la Comunidad Europea que vienen de fuera de la comunidad, que nacieron fuera del territorio de la comunidad, y de esos 30 millones, 20 millones todavía tienen una nacionalidad extranjera. Eso básicamente lo que va a implicar es que la presión se produce sobre todo de esta realidad de procedencia extranjera y demás, y también el hecho de que los ciudadanos de la Unión se mueven más dentro del territorio de la Unión Europea, que haya una gran presión sobre los permisos de residencia, de trabajo, de estudios, etc. Y esos permisos de residencia, como vamos a ver después, pues tienen como beneficiarios no solo al trabajador, al ciudadano de la Unión, sino también una serie de familiares. Y por ahí se produce una gran presión que va a intentar, digamos, hacer saltar lo que serían las normas nacionales de matrimonio, de familia, porque se intenta efectivamente ampliar el concepto de familia para precisamente ser titular de algunos beneficios dentro de la comunidad. Por lo que se refiere a los problemas que plantea esa situación, esa realidad que hemos visto ahora, pues plantean situaciones en materia de conocimiento del derecho, es decir, qué derecho se va a aplicar a una pareja que es transnacional,
en la que uno de los cónyuges es español, el otro cónyuge es belga, están viviendo en Holanda. ¿Cuál es el estatuto de los niños, de los hijos que tienen esta familia? Implica también muchas veces no solo un tema de problemas de conocimiento del derecho, sino también de cuál es el tribunal competente para resolver esos litigios, y también en muchas ocasiones lo que se va a producir es una carrera en la que el ciudadano español, cuando tiene un problema en Holanda con su cónyuge belga, va a correr a los tribunales españoles a buscar el foro más apropiado para el español, que es el foro español. El otro tirará hacia Bélgica buscando las normas belgas, y efectivamente se produce esa tensión dentro de las crisis matrimoniales y provoca una inseguridad jurídica y una inseguridad también de tipo personal. Además, en muchas ocasiones esta movilidad que tienen los ciudadanos tanto de la Unión Europea como de los países extranjeros dentro del territorio de la comunidad va a provocar que hay situaciones que dependen muchas veces del estado civil, del registro civil, que haya que traer documentación de fuera, en otras lenguas, y que sea a veces muy difícil lograr el reconocimiento de determinadas situaciones familiares, como es el matrimonio, la filiación, etcétera, etcétera. También lo que va a producirse con estas, digamos, pluralidad de ordenamientos nacionales de los países de la Unión Europea es que en muchos países el matrimonio se ha abierto, por ejemplo, al matrimonio homosexual, en otros países se conserva el matrimonio heterosexual, en otros países se ha abierto la familia a uniones más o menos estables, de carácter registrado incluso, y va a provocar disparidad de instituciones familiares que, por ejemplo, simplemente fijándonos en el tema de las familias no matrimoniales, de las uniones estables, pues hay una serie de países que no reconocen esas uniones, no tienen ninguna disposición que las reconozca, que le otorgue efectos jurídicos, son todos estos, y todos los demás, efectivamente, se produce ese reconocimiento de estas familias. De hecho, además, en el matrimonio hay un principio clásico dentro de la Unión Europea que lo ha fijado el Tribunal de Justicia, por ejemplo, en el año 2004, que es el que incumbe a cada legislador nacional fijar quién tiene la capacidad para contraer matrimonio, cuáles son los requisitos de ese matrimonio y los efectos de ese matrimonio. Por lo tanto, esto va a provocar también una diversidad de eficacias de reconocimiento de determinadas situaciones familiares, como también ocurre, por ejemplo, en esta sentencia de 2010, en la que, por ejemplo, la Convención Europea se dice, por parte del Tribunal de Justicia, perdón, del Tribunal de Estrasburgo, que no impone el reconocimiento del derecho a contraer matrimonio, de igualdad, etcétera, no impone a los Estados miembros de la Convención Europea el reconocer el matrimonio homosexual. Todo este tipo de cuestiones que van precisamente, digamos, poniendo obstáculos a esa libre circulación. De hecho, se puede circular, pero cuando circulas y cuando te mueves dentro del ámbito de la Unión Europea, pues te vas encontrando dificultades, obstáculos. Y esto es lo que al final se repercute en la vida ordinaria de las personas, en que se puedan hacer valer sus derechos, y esas fronteras nacionales que supuestamente habrán desaparecido con la Unión Europea, pues empiezan realmente a restablecerse por obra de estos ordenamientos que son ordenamientos nacionales con unos principios muy determinados y que dificultan esa movilidad. Y como les decía antes, estas instituciones como el matrimonio, las uniones, etcétera, tienen mucho que ver con el tema de los permisos de residencia, tanto de los familiares de ciudadanos comunitarios o de los propios ciudadanos comunitarios, como vamos a ver, y de los ciudadanos extranjeros que viven y trabajan en la comunidad. Los permisos de residencia de estos familiares pues, van a depender en muchas ocasiones de ese reconocimiento de determinados matrimonios, determinadas situaciones de estado civil. Por lo que se refiere a la movilidad de los ciudadanos de la Unión Europea, hay una directiva que regula esa posibilidad de residir en otro estado distinto del que uno es nacional. Eres nacional miembro de un país de la Unión Europea, pero te vas a trabajar o a estudiar a otro país de la Unión Europea. Pues bien, en principio, como saben ustedes, los 3 primeros meses no están condicionados a ningún tipo de requisito, mientras que de los 3 meses a los 5 años, ahí es donde aparecen toda una serie de condicionantes. Que tengas trabajo y que
y esto es lo que se está poniendo últimamente más en boga, es que los estados de la Unión Europea van a expulsar de su territorio a ciudadanos de la Unión Europea porque suponen una excesiva carga para los servicios sociales, para los servicios de desempleo. Ha ocurrido en Bélgica con ciudadanos españoles, Alemania también quiere poner en vigor este tipo de medidas y se produce en esa situación de 3 a 5 años. A partir de los 5 años de residencia en un país de la Unión Europea se adquiere el derecho a residir permanentemente en ese país y claro, aparecen también los familiares directos y los familiares directos de muchos españoles pues tienen procedencia o nacionalidad de países iberoamericanos, latinoamericanos, etc. Y por lo tanto también se va a producir esa presión y esos obstáculos. Y en cuanto a los ciudadanos de países que no son de la Unión Europea, también se establece una serie de requisitos que van a provocar ese reagrupamiento, que pueden facilitar el reagrupamiento familiar de los familiares, y ese reagrupamiento familiar queda regulado en una directiva del año 2003 en el que se establece simplemente un mínimo, que serían este tipo de familiares, del reagrupante, alguien que tiene permiso de trabajo en la Comunidad Europea, que serían el cónyuge, y la palabra cónyuge ahí no admite mayores interpretaciones que la de alguien con la que se tiene contraído un matrimonio válido, los hijos menores, los hijos adoptivos, del otro cónyuge incluso, y luego hay un ámbito, digamos, facultativo, cada uno de los estados puede o no ampliar, que sería el de los estados nacionales pueden decidir ampliar ese tipo de beneficios de reagrupación familiar a los convivientes en parejas estables, registradas o no, y claro, todo esto va a provocar efectivamente que haya una presión increíble a la hora de acreditar, por ejemplo, el matrimonio, y que la Unión Europea se haya dado cuenta de que el matrimonio se intenta forzar, se intentan pasar situaciones no matrimoniales como si lo fueran, son los matrimonios fraudulentos, de conveniencia, y en la medida en que solo quien es cónyuge puede realmente beneficiarse de determinados beneficios, de determinadas ventajas en el ámbito de la Comunidad Europea. Y, por supuesto, hay casos de abuso, de fraude, tanto por ciudadanos comunitarios como por ciudadanos extranjeros, a la hora de utilizar el matrimonio o las uniones registradas a la hora de pedir este tipo de beneficios, de derechos de la comunidad. Bien, lo cierto es que todo este fenómeno que hemos ido viendo, esta realidad que va presionando a la Unión Europea, lo cierto es que en un primer momento la Unión Europea se dotó de una competencia en materia de derecho de familia. Y es curioso porque en una pregunta que se hace en el año 1996, no hace tanto tampoco de esto, en el que un diputado holandés le pregunta a la Comisión, bueno, estamos regulando en Holanda el matrimonio homosexual y bueno, va a tener algunas implicaciones dentro de la Unión Europea, cómo se va a abordar el conflicto que puede suponer que Holanda solo reconozca el matrimonio homosexual y los demás países no. ¿Piensa hacer la Comisión algo sobre esta materia? Y lo que viene a contestar la Comisión es lo siguiente: el derecho de la familia y en particular la legislación relativa a la capacidad para contraer matrimonio no entran dentro de las competencias de la Comunidad. No nos importa, no es algo que la Comunidad Europea pues, tenga preocupación para regular ni para establecer ninguna medida. Posteriormente, en el año 99, ya se pregunta, también los holandeses suelen preguntar mucho, y les preguntan mucho, le vuelven a preguntar a la Comisión, mire usted, es que están produciendo algunos problemas en el reconocimiento de determinadas partidas de nacimiento, de matrimonio, de sentencias de divorcio, ¿se puede hacer algo con esta cuestión por parte de la comunidad? Y bueno, confiaríamos, no, bueno, como se le ha contestado que no hay competencia en materia de derecho de familia, pues ahora volverán a decir lo mismo. No, y lo que vienen a decirle ahora la Unión Europea, la Comisión, es que ahora mismo no tenemos la competencia, pero en el Tratado de Ámsterdam ya se va a dotar la Comunidad Europea de determinados instrumentos que van a permitir precisamente el que el legislador comunitario pues sea competente, ya veremos cómo, en materias de derecho de familia. Por tanto, ya aparece el derecho de familia como algo que sí va a importar a la Unión Europea, ¿no? Frente a ese mercado que, bueno, el mercado lo que nos preocupa es la unidad de mercado comunitario, la libre circulación de productos y demás. Ahora ya aparece la preocupación por el derecho de familia, porque hay algo que se le olvidó a la Comunidad Europea, que es que los trabajadores son personas que tienen familia y cuando circulan
y se van a trabajar a otros países, pues al final, para integrarse y para estar bien en un país determinado, pues tienen que traerse a la familia. Y efectivamente, el derecho de familia ya empieza a ser una preocupación comunitaria. Esta competencia, como les digo, va a ser inicialmente nula, el mercado era lo que importaba. A partir del Tratado de Ámsterdam aparece ya esa primera competencia de la Comunidad Europea. Inicialmente se va ampliando un poco lo que es el contenido del mercado, flexibilizando para intentar de alguna manera pues, adoptar alguna medida, pero ya les digo que es a partir de este Tratado de Ámsterdam del 99 en el que aparece la política común en materia de un espacio de seguridad, justicia y libertad, que es el que va a ser el germen de lo que es un derecho de familia europeo. Y se le da el impulso, además, en el Tratado de Lisboa, cuando se adopta como derecho de la Unión esta Carta de Derechos Fundamentales de Niza, y en el artículo 7 aparece el respeto a la vida privada y familiar de los ciudadanos europeos como algo, ¿no? Como un derecho de los ciudadanos europeos. Por tanto, ya aparece ahí lo que podría justificar también una competencia en materia de derechos familiar por parte de la comunidad. Este espacio de justicia, libertad y seguridad pues se articula a través de una serie de mecanismos de cooperación en materia penal y materia civil también. Y en materia civil aparecen toda una serie de normas que, bueno, que intentan, o de principios que intentan que las normas de los países sean compatibles entre sí, que puedan circular las resoluciones judiciales, que no haya muchos problemas ni muchos obstáculos precisamente a la hora de ejercer los derechos privados. Y aparece ya en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tal y como queda consagrado en el Tratado de Lisboa, pues este espacio judicial europeo que facilita toda esta serie de medidas de obtención de pruebas, de reconocimiento de... Pero lo cierto es que lo importante va a ser esta competencia que aparece en el 81.3, que se refiere a que, no obstante lo dispuesto en el apartado 2, las medidas relativas al derecho de familia con repercusión transfronteriza se establecerán por el Consejo con arreglo a un procedimiento legislativo especial que requiere unanimidad. Y es ahí donde aparece precisamente esta competencia sobre el derecho de familia transfronterizo. Es decir, el hecho de que haya distintas familias con distintas nacionalidades que se mueven dentro del territorio va a provocar efectivamente que la comunidad intente facilitar esa libertad de circulación y el ejercicio de estos derechos. Y además aparece también en el Tratado de Lisboa algo que se va a utilizar en materia de derecho de familia, lo van a utilizar algunos países europeos, que es un mecanismo de cooperación reforzada. Es decir, al margen de las competencias de la comunidad, algunos estados han decidido, lo han hecho en alguna ocasión sobre derecho de familia, lo vamos a ver, establecer un mecanismo en el que van a establecer, aunque no sea competencia de la comunidad, ellos deciden dotarse de unas normas comunes de reconocimiento de resoluciones en materia, por ejemplo, de sucesiones, ¿no? Y establecen ese mecanismo de cooperación reforzada. El ejercicio de esta competencia en materia de derechos de familia se ha ido, pues, ha tenido unos objetivos muy claros y ha utilizado una serie de instrumentos para lograr esos objetivos. En cuanto a los objetivos, el primero sería el de facilitar la vida de los ciudadanos. Es algo que tiene que hacer el derecho de familia europeo, ¿no? Facilitar esa movilidad, el ejercicio de los derechos, el acceso a los tribunales, la tutela de esos derechos. También profundizar en el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, que sea de fácil ejecución en otro país distinto del que la pronuncia esa sentencia sobre materias sucesorias o materias de derecho de familia. Y también dotarse de unas normas mínimas de carácter común, iguales en todo el ámbito de la Comunidad Europea. Y estos objetivos se van a conseguir a través de una serie de instrumentos. El primer instrumento sería el reglamento. En vez de utilizar la directiva, que es un instrumento legislativo de la comunidad en el que se establecen unos mínimos que deben de ser transpuestos por los estados, incluso ampliados por los estados, pero que admite cierto margen de discrecionalidad, digamos, por parte de los estados y, por tanto, un margen de desigualdad de regulaciones, se ha optado por el mecanismo del reglamento, que es un mecanismo en el que el reglamento se dicta por la Comunidad Europea. No hay ninguna norma que lo tenga que transponer ni que tenga que interpretar, por tanto la regulación es única en todos los países, dota de seguridad, de previsibilidad y por tanto no hay un margen para tantas regulaciones nacionales. Estas serían las ventajas de este instrumento. Y luego además esta materia, este instrumento de utilizar el reglamento para regular materias de familia, pues ya ven ustedes todos los ejemplos que se han producido dentro de la Comunidad Europea en materia de
pues no sé, de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil, en materia matrimonial, responsabilidad parental, en el ámbito de las sucesiones mortis causa, y luego aparecen una serie de propuestas de reglamento que está barajando también la Comunidad Europea en materias como la ley aplicable en materia matrimonial, los regímenes económicos matrimoniales. Por tanto, se ve que la apuesta es precisamente para unificar, para que no haya desigualdad de normas, el reglamento. Y luego también en el ámbito de la cooperación reforzada aparece, que ya les indiqué, aparece este convenio Roma III, el reglamento Roma III, que es el reglamento relativo a una ley aplicable al divorcio y a la separación judicial, solo vincula a determinados países de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, que serían estos países que han decidido utilizar este mecanismo de reforzado de cooperación. Los demás estados pueden adherirse en cualquier momento, los que no hayan firmado este mecanismo de cooperación reforzada, y lo que intentan básicamente, si ven arriba, es lo de impedir la carrera a los tribunales, que acudamos a los tribunales de nuestra nacionalidad para que nos protejan y nos tutelen de una manera distinta a como lo haría cualquier otro tribunal de la Unión Europea. Y luego, además, lo que ocurre es que todo esto viene facilitado, el que se consigan los objetivos en materia de derechos de familia, en que haya unos estándares europeos de derechos de familia. Y esos estándares lo que van a conseguir es que al final los estados y los tribunales pues tengan un principio de confianza mutua. Lo que haga otro estado, yo tengo que confiar, no puedo dudar de que efectivamente, como tiene esos estándares, no puedo dudar de que no lo voy a poder reconocer en mi territorio. Estos estándares pues pasan por la adopción de conceptos jurídicos neutros, es decir, utilizar conceptos que tengan un significado muy concreto desde el punto de vista del derecho comunitario y que no estén tan contaminados con los ordenamientos nacionales. Por ejemplo, en materia digamos, de cuidado de los hijos, de derechos sobre los hijos, se habla de responsabilidad parental. Ya no se habla de patria potestad, porque la patria potestad tiene un matiz bastante peculiar, en la medida en que siempre ha sido una potestad del marido, tiene un enfoque bastante de autoridad como de poder exclusivamente. Ya se habla de responsabilidad parental, que es algo que no utiliza el Código Civil español, no utilizan las leyes españolas y que sin embargo aparecen en las normas comunitarias, tiene un contenido más amplio, más flexible y eso no está tan contaminado como los ordenamientos nacionales. Y este principio de que, bueno, atendiéndose a estos estándares que fijan estas normas, hay un principio de confianza. Lo que me llega de un juzgado de Malta o de, no sé, de Alemania, pues responde precisamente a unos principios básicos que nos hemos dotado los europeos en materia de derecho de familia. Y para terminar, no los aburro más, los principios del derecho de familia en el ámbito europeo básicamente serían el principio de igualdad de los cónyuges, y eso se traduce en bastantes materias, en materia de apellido. Ya se ha producido bastantes avances en materia de apellido, sobre todo, no tanto en los países latinos, al menos no en España, en el que la mujer nunca perdió el apellido al casarse, pero en los países anglosajones sí, en Alemania igual, y se ha producido también esa evolución de estos ordenamientos en materia de apellido de la mujer, en materia de nacionalidad de los hijos, de la madre. Es decir, toda una serie de cuestiones en las que el principio de igualdad de los cónyuges se va consagrando. Luego estaría el principio de los hijos, de igualdad de los hijos, ya desaparece el concepto de ilegitimidad de los hijos, hay muchos ordenamientos que mantienen el matrimonio como única vía de acceso, digamos, a la familia, pues los hijos que no nacían en ese matrimonio pues estaban discriminados, ya desaparece esa discriminación. Y lo que todavía bueno, se está iniciando, digamos, el principio, todavía no está consolidado, sería el principio de aproximación y de equiparación entre las parejas no casadas y el matrimonio. Todavía no está del todo conseguido. Si recuerdan ustedes la lista de todos los países que no reconocen las uniones. Y luego estaría el principio que es todavía, yo creo que es una de las cosas que menos ha tocado la Comunidad Europea, la Unión Europea, que sería el principio de integración y tutela y desarrollo de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, mayores con dificultades, con algún tipo de situación vulnerable, ¿no? Esa sería, digamos, la última fase de este derecho de familia. Y era lo que quería contarles. Muchas gracias.